Dios los bendiga. Amén. Amén. Bienvenido. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenida Mariana. Dios la bendiga también. Gloria Dios te a Dios. bendiga. Muy bien. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿están contentos? Amén. Cuatro. Pero qué bueno, que son sinceros. Son sinceros. Está bien, son sinceros. Gloria a Dios. Bueno, nosotros le damos gracias a Dios que el Señor es bueno. Amén. Nunca se olvide decir que el Señor es bueno. Amén. Entonces, Padre, te damos gracias. Gracias porque un día nos elegiste, Señor. Un día nos hiciste llegar a tu casa para Así es, escuchar Señor. Gloria a Dios. tu palabra. Porque por tu palabra fue hecho el mundo, Señor. Así es, Señor. Por tu palabra fueron Tú eres fiel y abiertos los verdadero, cielos. poderoso. Y por tu Te palabra damos gracias, separaste Señor. y pusiste orden en esta tierra que Así estaba es, desordenada Señor. y Gloria a vacía, Dios. Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Que Gracias, es el Señor. principio y el Gloria a fin, Dios. Señor, en este mundo. Gracias, Yo los Señor. bendigo, Señor, En el para la nombre de gloria de tu Jesús. nombre. Bendigo este pueblo, amado tuyo, que no va a quedar sin recompensa, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, cubrimos la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y a todos los hermanos y las familias, jóvenes y niños que se congregan en este Gloria lugar a Dios. para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Denle palmas a Dios por escuchar. Gloria a Dios. Bueno, tomen asiento, amados. Vamos a saludar a la vuelta. Señor, te damos gracias por poder predicar a todas partes del mundo y todo aquel que escucha tu palabra, Padre. Tu palabra es verdadera, la única, la palabra de Dios, y todo aquel que nunca ha sabido que tú puedes ser padre de ellos para ser hijos tuyos y declararte a ti, Señor, como el Señor de su vida. Y recomiendo que si se arrepienten de sus pecados, Señor, y creen que Jesucristo resucitó de los muertos, que lo confiesen para que puedan ser salvos por la eternidad, Señor. Amén y amén. Bueno, si le doy palmas al Espíritu Santo. Bueno, gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, yo sentí del Señor lo que está pasando en este país, porque muchas veces tenemos que saber que lo que pasa en el país cuando pasa en nuestro país y no vemos cuando pasa en otros países. ¿Usted piensa eso como yo? Entonces dice que lo tenemos que sentir en carne propia, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos un gobierno que es el gobierno del cielo. Sí, Señor. Gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que creer y saber que venimos a la iglesia a muchas cosas, pero primero de todo, ¿qué es lo que venimos nosotros a la iglesia? A recibir ¿qué? La palabra. Oír de Dios. La palabra es todo en nuestra vida. Amén. Cuando usted presta atención en la palabra, es lo más grande que puede suceder en su vida, porque la palabra no es mía, ni es de ningún hombre. La palabra es de Dios, Así es. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. Porque por eso fue hecha la creación. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas también. Entonces todo fue creado por la palabra, el principio y el fin. Amén. Así empieza la Biblia en el Génesis capítulo 1 en adelante, y en Apocalipsis termina 22, 19, termina la palabra. Después lo vamos a ver, pero le quiero hacer dar esta cuenta que usted pueda saber que empieza y termina. Es el principio y el fin, el alfa y el omega. Es la palabra de Dios. Amén, amados. Quiero que presten atención. Entonces, quiere decir que estamos pasando en este país como pasan en otros países. Es así, pero siento hablarles de lo que Dios habla en su palabra. En este libro santo, que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué, pastor? Para ser bendecidos.
Cuando usted recibe la palabra de Dios, entra por sus oídos y va a su alma y a su espíritu. Y prestar atención como usted la toma esa palabra. Escuche. La palabra es poderosa. La da un hombre, pero está escrita por el Espíritu Santo. Está escrita por Dios. Entonces, esto nos enseña y nos prepara, creo yo, ¿no es cierto?, para tener confianza y creer y confiar en la palabra. ¿Todos creen en la palabra? Amén. ¿Puedo contar con ustedes que ustedes creen en la palabra? Es verdadera, sí, Señor. Entonces, de cualquier circunstancia que podamos tener y pueda estar pasando en estos tiempos que estamos viviendo, como están viviendo otros países, el mundo está completamente desordenado completamente. Hay muchos que tuvieron que emigrar, tuvieron que, como le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Qué hacía Dios cuando el pueblo de Israel era desobediente? Era un pueblo que no prestaba atención a su palabra, no le importaba nada. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía Dios? Tomaba Dios, ¿qué hacía? Tomaba autoridad sobre los reyes y los gobiernos, hasta los llegó a exiliar. ¿O no es así? Los llegó hasta exiliar a otros países, a otros lados tuvieron que ir. Entonces, esto cuando yo me pongo a orar, pido palabra del Espíritu Santo, me muestra que hoy muchos países están siendo exiliados, ¿o no? Se están yendo, tanto en América del Sur como en Centroamérica y también en la parte de África. ¿Están siendo qué? Hay un éxodo. Hay un éxodo y están exiliados que se van del país, se tienen que ir. Entonces me revelaba el Espíritu Santo que el pueblo de Israel nos enseña para que a nosotros no nos pase lo que le pasó a ellos y lo que le está pasando. Porque muchos no conocen la palabra de Dios o han conocido la palabra de Dios y la han tomado por la lealtad o no les importó. ¿Van comprendiendo? Y hoy tenemos el resultado, que son más los que están apartados que los que están congregados. Amén. Apartados y congregados. Apartado es aquel que estuvo en la casa del Señor y se apartó, pero Dios de alguna forma lo trae. Así pasó con el pueblo de Israel. Amén, amados. Entonces yo quiero que presten atención al poder que tiene la palabra. Usted cuando pone atención a la palabra, usted va a recibir la bendición de Dios en su alma, en su cuerpo y en su espíritu, y en todo lo que usted pueda tener, para la gloria de Dios. Entonces, mucho pueblo venía a buscar a Dios y oír la palabra, pero hay que ver cómo oían la palabra y cómo iban a buscar a Dios. ¿Va comprendiendo? Entonces, esto es lo que está pasando hoy, por distintas circunstancias que está pasando en esto que hoy vamos a predicar. Amén. Hoy vamos a predicar porque muchas veces le echamos la culpa, antiguamente le echaban la culpa a los reyes, hoy le echan la culpa a los presidentes. Pero creo yo, por lo que me revela el Espíritu, por la Escritura, por lo que le pasó a Israel, Dios está tratando con las naciones. Dios está tratando con las naciones. Y en la situación que estamos pasando en este país, yo no soy político, gracias a Dios, y nunca lo fui, pero tengo que compartir con ustedes, porque no quiero que Dios me pueda demandar a mí de lo que mandó a avisar o a decirles y que yo no se lo diga. Amén, amado. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que prestar mucha atención, muchísima atención. Y yo lo tengo que hacer, porque hoy estamos pasando esa situación, culpan al presidente.
pero yo siento en el espíritu, espiritualmente, no en lo que veo con mis ojos, ni lo que puedo oír con mis oídos, sino en lo espiritual que Dios está tratando con esta nación. Eso es lo que estamos pasando y lo que vamos a pasar. Pero nosotros somos pueblo de Dios. Señor, gloria a Dios. Nos congregamos. Sí, Señor. Tus hijos, tus y vamos a ver el ejemplo de lo que pasó con Nehemías. Así es, Señor. Nehemías y Esdras. Entonces, cuando a mí me da esta palabra el Espíritu Santo, me manda la Escritura. Cuando me manda la Escritura, me cimbró el corazón de que no es culpa ni de los presidentes, ni de todo lo que pueda estar pasando, ni los ministros de Economía. No. Es un trato de Dios que tiene con el mundo. Gloria a Dios. Escuche. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. ahora, nosotros, hay un hombre que era un copero del rey. Era Artajerjes, era copero del rey. Ser copero de un rey es el hombre más de confianza que puede tener. Y este era Nehemías, un hombre que había sido exiliado y reconocía que fueron exiliados por la culpa del pueblo que había dejado los mandamientos de Dios, había dejado la ley de Dios. Y este hombre estaba en tan buen concepto, porque era un hombre de Dios, y para que el rey le dé esa confianza, usted sabe lo que era, que tenían todos los alrededor, todos los más cercanos de la misma nación y todo Artajerjes, pero él eligió a Nehemías. Era el hombre que tenía que probar el vino que él tomaba y la comida que él comía. La confianza más grande, porque no cualquiera podía ser copero del rey. No cualquiera. ¿Por qué no eligió a uno de su familia? ¿Por qué no eligió a uno de sus allegados? ¿Va comprendiendo? Porque peligraban siempre que al rey lo podían envenenar. Amén. Hasta él mismo lo podía haber envenenado al rey, siendo que podía haber tenido rencor en el corazón por lo que fueron y atacaron a Israel. Y fueron todos exiliados y puestos en prisión. Y otros quedaron cautivos porque escaparon. Pero en el cautiverio de Jerusalén quedaron, pero destruidos. Estaban pasando el mal momento. Como hoy muchas naciones están pasando ese mal momento. ¿Quiere que lo vayamos a ver la Escritura? Para que tengamos un ejemplo. Que la palabra que usted viene a recibir es para bendición. Y pase lo que pase, cualquier circunstancia que usted pueda pasar, usted tiene que confiar en la palabra de Dios y que usted es un hijo de Dios. Para la gloria de Dios. Ay, Señor. Gloria a Dios. Mire, a Nehemías no le faltaba nada en el palacio. Nada. Comía de lo mejor del rey, vestía de lo mejor, en un palacio inmenso, pero él tenía una preocupación. ¿Cuál era la preocupación? ¿Cuál era la preocupación más grande de él? Fue cuando se encontró con alguien y él le pregunta: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está? Están todos los muros derribados de Jerusalén y están todas las puertas quemadas. Las puertas quemadas eran las puertas del templo. Amén. Entonces estaba todo destruido. Y él, el dolor de él más grande era, y reconocía que le habían fallado a Dios. No habían tomado la palabra de Dios, la habían tomado por burla, la habían tomado a la leviandad, la palabra de Dios. ¿Usted cree que se puede tomar la palabra por burla de Dios? ¿Por leviandad? No.
Entonces, mire, acompáñeme, Nehemías, por favor. Ay, Señor, capítulo 1, versículo 1. Mire el poder de la oración que puede tener y nos enseña a nosotros lo que es orar por un pueblo. Sí, Señor. Mire el poder de la oración. Ya lo creo. Todos nosotros tenemos que orar por el pueblo de Dios y por Argentina, Sí, Señor. Bendita o otros por Argentina. sus países. Pero tenemos que orar. Sí, Señor. Pero hágalo en la oración, pida por el pueblo de Dios en la iglesia y por la Argentina, la nación que usted vive. Este es un ejemplo que nos da Nehemías. Amén, amados. Mire qué dice, empieza así la palabra. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, que en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y ¿qué? Y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas, ¿a qué? A fuego. Cuando oí esta palabra me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a lo que yo le amo. Yo le amo y creo en esta promesa, creo en esta palabra, creo en esta palabra, creo en esta palabra. Y dice, ay Señor, y dice, esté atento tu oído, abierto sus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y yo y la casa de mi padre hemos reconoció. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los estatutos, preceptos que diste a tu siervo Moisés, ¿sí? A Moisés tu siervo. ¿Es así o no es así? Ahora, ¿qué quedó vigente de lo que nombramos recién? ¿Qué quedó vigente? Fíjese, porque la ley fue, ¿qué fue la ley? ¿Qué fue? Abrogada la ley, pero los mandamientos siguen vigentes. Usted va comprendiendo. Los mandamientos siguen vigentes. Mire, la ley fue abrogada, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, dice, diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Quiere decir que ya estaban prevenidos, amén, que los iba a dispersar por los pueblos. Entonces dice, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. No tenga temor de nada. Amén, gloria a Dios. Él nos va a recoger, sí, para congregarnos, y nosotros tenemos un gobierno del cielo. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Dónde habita el nombre de Dios? Su lugar escogido. En la iglesia. Amén. En la iglesia. Claro que sí, amén. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Amén, amados. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos,
quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero. ¿A quién servía de copero? Al rey. Mire, Gracias, Jesús. dejó todo. No tuvo la conveniencia, yo estoy bien, que se arregle. Se preocupó por el pueblo de Dios. Mire. Entonces, Esdras y él se juntaron. ¿Para qué? Para volver a construir el templo y a construir los muros. Y no sobre lo que estaba viejo. Lo que estaba viejo se lo prediqué una vez, ¿se acuerdan? Construir los muros, pero lo hicieron desde los cimientos, desde abajo. Y así nos representa a nosotros. Así representa lo que estaba desordenado y vacío. Dios vino para ponerlo en orden. Amén. Para la gloria de Dios. Entonces tuvo mucha contra del mismo pueblo para que no construyeran el templo y levanten los muros, del mismo pueblo. Escuchen. Miren. Y culpaban a Dios. Culpaban a Dios. Mire usted. Lo culpaban a Dios todavía, pero no se retrataban ellos. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? No hay bendición tan linda y tan grande cuando viene una prueba y usted sabe que es de Dios esa prueba, o así sea del diablo, pero que usted está bien con Dios. No hay problema. Es la paz que podemos tener. Ay, Señor. Entonces, gracias, Jesús. ¿qué es la palabra de Dios? Yo quiero predicar con ustedes. ¿Qué es la palabra de Dios? Es todo. Es todo. La palabra de Dios en este mundo es todo. No hay quien pueda tener más eficiencia y ser eficiente escuchando la palabra de Dios. Amén. No hay. Gloria a Dios. Ya lo vamos a ver. Mire, lo bueno es que cuando usted viene y escucha, Gloria a Dios. usted pone oído. Amén. Eso es bueno. Poderoso tu palabra. Escuche. La palabra es poderosa, la palabra sana, la palabra es todo. Libera, Todo. Di la palabra, dijo el centurión, ¿se acuerdan? No le dijo, poneme la mano, mi siervo está mal, anda a mi casa. ¿Se acuerdan? Vení que te espero. ¿Por qué no venís? Yo hice un templo para ustedes, los judíos. No. Dijo, di la palabra. Amén. Mira el poder que tiene la palabra, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a pedirle al Señor que me dé el tiempo para ver 7 temas profundos de lo que es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y nos identifican. Amén, amado. Amén. Entonces, aquí, una es el libro de la ley. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Mire, ya que estamos en Nehemías, vamos a ir a Nehemías, ya que estamos ahí un poquito más adelante, 8. Vamos a ir a Nehemías capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1. Esto me impactó porque esto representa la iglesia, lo que vamos a leer ahora. Representa el púlpito, la palabra y el amén. El amén. ¿Por qué decimos amén? Sí, Señor. Bendito. No es porque somos ahora cristianos evangélicos. Ya lo decían de miles de años atrás, 400 años antes de Cristo. Y dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley
delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. De todos los que podían, ¿qué? Entender. ¿De quién depende el entender? Primero, del que le enseña. Y segundo, de que usted lo pueda aceptar. Amén. ¿Usted me entendiendo? ¿Cómo lo dije? Y después de que usted lo pueda aceptar. Los dos tienen un compromiso muy grande ante la palabra. Escuche. Y dice, gloria a Dios. ¿Qué versículo íbamos? ¿Cuál? 8:2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres, y todos lo podían entender. Y el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? Al libro de la ley. Yo sé que de hoy en adelante todos van a estar atentos al libro de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Al libro de la palabra de Dios. Lo que es estar atento al libro de la palabra de Dios. Yo me quedé impactado de lo que mostraba el Espíritu Santo. Nosotros más de una vez nos recibimos porque no le damos valor a la palabra. Gloria a Dios. La ignoramos. Escuche, vamos a seguir. Y dice, y el escriba Esdras estaba sobre ¿qué? ¿Sobre un qué? Púlpito. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Un púlpito. Un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Elías y Masías, y su mano derecha y su mano izquierda Besaías, Misael, Malquías, Azum, Asdana, Zacarías y Mesulam. Mire, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Quiere decir que estaba más alto. Había un altar, ¿o no? Claro. Era con la iglesia de hoy. Amén, amado. Es como el templo. Era así del templo, como la iglesia de hoy. Entonces dice que todo el pueblo, cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén. ¿Cómo respondió el pueblo? Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, qué cosa hermosa. Mire qué bendición. Todos saben lo que quiere decir amén. Así sea. Así se haga. Así sea. Así sea. Amén. Amén. Y uno por fe tiene que decir, hecho está. Amén. Por fe, amén. Amén y amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Vamos a leer ahora. Dice, bendito entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando ¿qué? Sus manos. Mire lo que significa alzar Amén. las manos. Gloria a Dios. Escuche, mire lo que significa alzar las manos. Brillaron. Se adoraron. Es testificar y creer de que lo que se está predicando está hecho. Amén. Entonces, gloria a Dios. Amén. Jesús bendito. Gloria a Dios. Y el pueblo respondió amén, amén, alzaron las manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Se postraron. ¿Qué hicieron primero? Levantaron sus manos, se humillaron. Cuando usted levanta las manos en la alabanza, en la adoración, en un sentir que tiene de levantar las manos, Dios obra en su vida. Amén. Escuche. Y dice, gloria a Dios.
Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y el 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen ¿qué? La lectura. Mire qué cosa hermosa. Qué cosa hermosa. Quiere decir que nosotros tenemos que leer la palabra. Yo, sin saber lo que iba a dar hoy el Espíritu Santo, el domingo le dije, aunque sea 4 versículos, empiece. Usted sabe la bendición que es. Yo cada vez que agarro ese libro lo beso. Lo beso. Y también un día empecé a leerla, aunque sea 4 versículos por día. Pero ve Dios que usted tiene un corazón y usted quiere poner la palabra por obra, no ignorarla. No ignorarla. Yo la beso, cada vez que la agarro la beso. Y así empezaba. Pero usted teniendo ese libro en la mano, usted empieza a ser bendito. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Mire, yo sabe las veces que escuché tantas veces cristianos que me han dicho, sí, pero esto no es para mí. Siendo cristiano, no anhelaban tener el poder, la bendición de la palabra, porque la palabra es todo. La palabra es todo. Por eso, aunque sean 4 versículos, 4 versículos de la palabra, lo que a usted lo lleva a bendecir, a hacer y a creer. A creer. Gloria a Dios. Entonces, ay Señor, vamos a pensar primero. Es el libro de la ley. Amén. Así decía, ¿no es cierto? Que es el libro de la ley. Eso lo decía el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Escuchen. ¿Usted cree que acá se le hace entender la lectura? Se hace entender la lectura. Entonces le dijimos, depende de usted, mi responsabilidad como pastor y como la responsabilidad de un maestro que nos van a pedir cuenta de lo que enseñamos y de lo que explicamos. Pero también a usted, qué atención puso en la palabra. Y yo quiero que todos pongan en la palabra para que sean bendecidos y que reciban la palabra. Amén, amados. Gloria a Dios. Ay, Señor. Entonces, primero, libro de la ley, que lo hemos visto. Segundo, ley del Señor. Hay una ley que es del Señor y es del cielo. Justicia del cielo y ley del Señor. Escuche. Usted tiene que creerlo porque usted es un hijo de Dios. Acompáñame, Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Del 1 al 3 vamos a leer, por favor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tu palabra, fiel y verdadera. Liberta y sana, Padre. Ay, Señor. Hoy todos nos creemos bienaventurados. Amén. Somos todos bienaventurados. Amén. Antes no, porque andábamos en consejos de malos y nos sentábamos en sillas de escarnecedores. ¿Qué quiere decir sentarse en sillas de escarnecedores? Burladores. ¿Usted nunca le puso un apodo a otro? Dígamelo, el único, el pastor. No se rió del vecino o le puso un apodo. Diga la verdad, yo era así, hermano, era bravo. Pero ya cuando empecé a escuchar y sentir la escritura, me quedé impactado. Y diga que gracias a Dios nací de nuevo, que me dio la oportunidad de nacer de nuevo, de dejar de ser burlador de otros. Amén. Mire qué dice. Gloria a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Hoy somos nosotros.
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Escuche. Gloria a Dios. Miren lo que es escuchar la palabra. La palabra bienaventurado. Bienaventurado. Entonces, este es el primer punto que tocamos. Amén, amados. El segundo, perdón, ley del Señor. Esta es. Ahora, tercero, son las Escrituras. Todo es palabra de Dios. Todos estamos dando palabra de Dios, el fundamento y todo lo que tiene dentro de lo que Dios tiene para nosotros. No en su cuerpo, en su vida, en su espíritu, en su alma. Escuchen. Entonces, la tercera son las Escrituras. Amén. Entonces, vamos a ver el Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 5. 5 versículos, vamos a leer del versículo 37. Acá habla Jesús. Usted, no sé, tiene Biblia, quizás tiene letras rojas cuando habla Jesús. Hay otros que no la tienen, pero en las letras rojas ponga atención. Por eso se diferencia con letras rojas. Y dice lo siguiente, búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Y dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad, ¿qué? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Gloria a Dios. Escuchen. Da testimonio de mí. Amén. Sí, Señor. Gracias, Gloria a Dios. Padre, bendito Gloria a Dios. Dios. Sí, Señor. Escudriñad las Escrituras. Mañana vamos a partir con el Señor. Un día. Pastor, yo soy joven, todavía me falta. No. Nadie tiene la vida comprada. A mí me va a demandar lo que yo les enseñé. Y si yo parto mañana, me va a demandar a mí lo que yo les enseñé, y a ustedes les va a demandar lo que ustedes oyeron por la palabra. ¿Me van comprendiendo? Gloria a Dios. Yo sé que todos quieren ser bendecidos. Amén. Amén. Entonces, Gracias, Jesús. Todopoderoso. allá van a haber un juicio. Amén. Va a haber un juicio. Y en todo juicio siempre hay un juez, un fiscal y un abogado. Eso va a pasar en el cielo. ¿Usted cree de dónde sacaron los estatutos? De la ley divina. Sacaron los estatutos. Lo que pasa es que la justicia se corrompió del mundo, pero no la justicia de Dios. Amén. Entonces vamos a tocar un punto bien profundo, muy profundo. Entonces, este punto que vamos a tocar, ¿quién creen ustedes que nos van a acusar a nosotros? ¿Quién cree que nos va a acusar a nosotros? Cuando estemos, Satanás te acusa acá, allá no tiene parte ni arte. Ese no puede subir ahí. Acá te acusa él. Amén, amado. Y cuando te acusa acá tenemos abogado. Para la gloria de Dios. Entonces, ¿quién cree ustedes que nos va a acusar en el juicio? Yo quiero predicar con ustedes. ¿Quién nos va a acusar? Hay uno que nos va a acusar. Es el responsable. Escuchen. Es el que Dios le dio los mandamientos.
¿Quién fue? Moisés. Moisés nos va a acusar porque él tiene derecho, el estatuto, para decir, tú lo sabías, los mandamientos que yo puse hoy son vigentes, no la ley antigua, pero los mandamientos son vigentes. Y el que lo va a acusar es Jesús, Moisés. Moisés nos va a estar en el juicio, él va a decir esto, esto y esto. Escuchen, pero primero hay un juez, que es Dios. ¿El fiscal quién es? ¿Quién es el fiscal? Moisés. Moisés. Yo no entiendo de leyes, pero ¿está bien o no? ¿Está bien o no? Él es el fiscal. Ahora, el abogado nuestro, ¿quién es? Jesucristo. Es un abogado que nos cubre aquí en la tierra, pero allá, acá en la tierra sí, es abogado nuestro del acusador que nos acusa en la tierra. Sigamos. Mire, dice. Entonces, quiere decir que ustedes creen que nos van a acusar por lo que yo les estuve predicando. Aprendimos en la Escritura y no la pusimos por obra. ¿Quién es? ¿Y de quién es ustedes? ¿De quién trajo las tablas? Moisés. Responsable de que él va a ser el que acusa. El que no va a hacer ver los mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos están en vigencia. Y en el juicio está el fiscal, el abogado y el juez. Y si lo ponemos por orden, está el juez, el abogado, el juez es Dios, el juez es Dios, el fiscal es Moisés y el abogado es Jesucristo. Amén, amados. Entonces, ¿qué hace un abogado en un juicio? Defiende un abogado en un juicio. Pero defiende ¿con qué? Con hechos. ¿Cómo defiende? Con la verdad. ¿Usted va entendiendo? Un abogado defiende, tiene que defender con la verdad. Pero hoy usted está de acuerdo conmigo, si hay algún abogado, que Dios lo bendiga. Escuche. Hoy usted cree que los abogados están defendiendo un caso justo. ¿Están encubriendo o no están encubriendo? Sí. ¿Es pecado? Sí. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, abogado tenemos aquí en la tierra. Y ese es el verdadero. Escuchen. Ese es el verdadero. Dios no te va a encubrir una falta. Cuando tú la confiesas y confiesas la verdad. Por eso los abogados dicen, a mí decime la verdad. Sí, yo te voy a decir la verdad. Yo lo maté. Ah, bueno, pero yo te voy a decir que vos no lo mataste. ¿Va comprendiendo o no? Bien, sigamos. Gloria a Dios. ¿Usted cree que es Moisés? Amén. ¿O está en duda? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Hay duda? ¿Cómo sabe usted, pastor? Yo todo lo que predico está escrito. Amén. Mire, el mismo capítulo. Acompáñenme. Versículo 45. Gloria a Dios. Juan capítulo 5, 45. Dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, dijo el Señor Jesús. No se olvide, esto lo está diciendo el Señor Jesús. Letra roja. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa.
¿Quién? ¿Quién? Moisés. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Amén. Ellos tenían la esperanza que los iba Moisés a defender. Acá lo dice bien clarito el Señor Jesús. Amén. Dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió. ¿Quién le dio los mandamientos y la ley a Moisés? Dios. Jesús. De mí escribió él. ¿Le creéis a él y no me creéis a mí? Mire qué hermoso. Mire. Mire. Gloria a Dios. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. De mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí están los dos. Escrito y palabra. Amén, gloria a Dios. ¿Usted cree? Amén. ¿Cree? Amén. ¿Cree de verdad? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Este era el tercero, que son las escrituras. Amén. Vamos al cuarto. Escrituras santas. Escrituras santas. Amén. Que dan un espíritu de santidad. Amén, gloria a Dios. Escuchen, hay un espíritu que es un don divino, que es santidad. Sobre ese espíritu vienen todos los dones. Miren. Y dice, gloria a Dios, dice. Ahora, ¿para qué queremos un espíritu de santidad? Hable fuerte. Para estar de agrado delante de Dios. Para vivir confiados. Para vivir confiados. Confiados. ¿Quién te va a acusar? Nadie. Entonces, cuando nosotros vivimos confiados, es porque sabemos que está Dios con nosotros. Y todo lo que pidamos a Dios, Él lo va a cumplir. Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Sí, Padre, al Espíritu Santo, que nos ama. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 2. Romanos, Así es. capítulo 1. Vamos a leer versículo. Ay, Señor. Versículo 2. Gloria a Dios. Amén. Búsquelo. Dice que Él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras. Amén. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de ¿qué? ¿Cuántos quieren tener poder? Amén. Aleluya. En tu nombre, Aleluya. Jesús. Aleluya. Yo los bendigo, Señor. Te pido poder para ellos, porque han levantado la mano. Poder, Señor. Porque ese poder es el poder más grande de todo lo que puede haber en esta tierra. Es el poder de santidad y del Espíritu Santo. Escucha. Gloria a Dios. Sigamos. Dice. Gloria a Dios. Ay, Señor. El Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre cuales estáis también vosotros llamados a ser, ¿de qué? De Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados amigos, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Es la carta de los romanos que hizo Pablo. Amén, amados. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. El quinto, palabra de Dios. Palabra de Dios. Gracias, Jesús. La palabra de Dios descubre. ¿Qué descubre? ¿Qué descubre? Nuestra convicción. Miren qué poder tiene la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo, pastor, yo puedo saber la palabra de Dios que descubre mi convicción? Reconocer de lo que Dios te está hablando en la congregación. Porque Dios es el que habla. Es Dios el que habla. ¿Por qué te habla? Porque te ama. Porque nos ama. Por eso nos habla. Miren. Ay, Señor. Hebreos 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo 11. Gracias, Jesús. Quiere decir que la palabra descubre nuestra convicción. Yo cuando tomo la palabra y el Espíritu Santo me va a dar una palabra, yo no puedo predicar porque primero me tengo que yo examinar si puedo dar esa palabra. Si no, no la puedo dar porque yo no soy testimonio. Escuchen. Puedo quedar aquí electrificado. Puedo quedar con un rayo, me caí, me destruye. Amén, amados. Entonces, mira lo que dice. La palabra descubre nuestra condición. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? De desobediencia. Quiere decir que la palabra nos enseña a qué. Y a muchas cosas más. Amén. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra los tuétanos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de ¿qué? Del corazón. Sí, Señor, gloria a Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. No nos podemos esconder de Dios. Reconozcamos la palabra. La palabra nos santifica, nos purifica y somos bienaventurados para la gloria de Dios. Entonces dice que sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tal cual. De Cristo, Dios. Quiere decir que va a haber un juicio. Amén. Vamos a dar cuentas. Tal cual. Así va a ser, Señor. Gloria a Dios. Entonces descubre nuestra condición en la que estamos. Permite a la palabra de Dios juzgarnos para que no nos juzguen y acusen. Cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, nadie te va a juzgar. El diablo no tiene posición, porque cuando tú te juzgas, no te acuses. Juzguémonos y reconozcamos lo que dice la palabra. Amén. La palabra es la que nos da Fiel y verdadero. convicción de cómo estamos. Sí, Señor. No es para acusarte. Escucha, no es para acusar. Amén, amado. Hay un acusador, pero hay uno que tenemos abogado aquí en la tierra todavía. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios. Ay, la quinta, que fue la palabra de Dios. Vamos a ver la sexta. Hacedores de la palabra Así es. y no oidores. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Santiago capítulo 1. Gracias, Jesús. Versículo 21. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Mire qué dice. 1:21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras
almas. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cómo puedo hacer esto, pastor? ¿Cómo se puede hacer o no? Yo quiero predicar con usted. ¿Se puede hacer? Sí, Señor. ¿Qué predicamos? El domingo. Dominio propio. Lo podemos hacer. Claro que sí, gloria a Dios. Lo podemos hacer. Saber si que lo que vamos a hacer le va a agradar al Padre. Padre, te agradezco porque esto no te va a agradar a ti. Amén, amados. Aunque usted cueste, pero usted empiece, dé el primer paso, porque tiene adentro ese que lo va a guiar y va a decir, este quiere, yo te voy a hacer como yo quiero, no como tú quieres, para la gloria de Dios. Y el Evangelio no es difícil, el Evangelio es poder de Dios, para la gloria de Dios. Espíritu Santo. Y ahora sí, gloria a Dios. Esta es la palabra de vida. La palabra de vida, mire, la vida que podemos tener nosotros como cristianos está en la palabra. Aleluya. Palabra de vida. Con la palabra no te vas a enfermar, ni te vas a Dios te va a dejar, Dios te va a amparar y no te va a desamparar. En la palabra. En la palabra. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Como empezó la palabra, como empezó la prédica. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Todo está pasando en el mundo. No es la culpa de los gobiernos, no es la culpa de nadie. Solo es que Dios está tratando con la tierra, Dios está tratando con el mundo, Dios está tratando con las naciones, hermanos amados. Dios está tratando con las naciones. Yo me quedé impactado porque somos pueblo de Israel nosotros. Somos pueblo de Israel. Y que por eso nos dejan las escrituras, que no nos pase lo que le pasó a ellos. Amén. Tenés que pagar la luz, tenés que pagar el gas. Y al pastor, usted sabe lo que... Vos confía en Dios y recibí la palabra. Amén. Nosotros tenemos gobierno del cielo. Vos recibí la palabra. Y amalo a Él, porque dice que bienaventurados todos los que le aman. Por supuesto. Gracias, Señor. Y esta es la última, palabra de vida. Filipenses 2, por favor. Un poquito más para adelante. Capítulo, vamos a leer 15 y 16. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Así somos nosotros. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esos somos nosotros. Aleluya. Asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Gloria a Dios. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo, me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, le decía Pablo. Gloria a Dios. El mundo está allá. Nosotros somos pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueblo de Dios, hijos de Dios. Sí, Señor. Entonces, Amado Señor. el libro sagrado donde daremos cuenta lo que predicamos y enseñamos. Compromiso muy grande de lo que predicamos y enseñamos. Gloria Tanto a un Dios. maestro como un pastor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Nos pueden venir todas las plagas que hubo en Egipto a que
saca la palabra lo que no tiene que decir y le pone a la palabra lo que no tiene, la palabra no dice. Escuche. Sí, Señor, tal cual. Tal cual. La prédica empezó que por la palabra Dios hizo el mundo. Así es, Señor, ordenó todo. Y termina el Apocalipsis con el libro de la palabra. Claro que sí. Apocalipsis capítulo 20. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Ay, Señor. Todopoderoso. Perdón. Apocalipsis 22, del 18 al 19. Escuche. Esta es una advertencia para los pastores y para los maestros. Una advertencia de lo que le enseñamos y lo que ustedes aprenden. Después la responsabilidad ya no es nuestra. La responsabilidad es personal. Amén, amados. Miren, ustedes son muy dichosos, hermanos. Amén. Son muy dichosos. Amén. ¿Cuánto los ama el Señor? Así es, Señor. Gloria a ¿Cuánto Dios. los ama? Cuando éramos chicos, nunca fue a poner la mano en algo caliente o en la hornalla, o estaba haciendo el asado su papá y quiso agarrar una brasa. ¿Nunca le pasó? ¿Y qué hizo el padre? Lo sacó. Lo guardó, lo sacó. Va comprendiendo. Entonces, después que le dio la advertencia, nunca le pasó, le dijo, vení que te pongo la manita un poquito. No le pasó, vení, y chico dice, no, nunca más. Amén. Entonces, nos advierte, mire, esta es una advertencia. Dice así el versículo 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nosotros tomamos la ciudad para Cristo. Amén, amados. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Porque así empezó tu libro, santo, sagrado, que es el libro, Señor, de la eternidad. El principio y el fin, Señor. El principio fue creado por tu palabra y el fin de tu palabra, Señor. Que estás para llegar en breve, Señor. Estás para llegar en breve, como dice el versículo siguiente, Señor, del 22, 19, 18, 19 y el versículo 20. Si me los puedes poner ahí, hermano Jorge, por favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por eso es el principio del fin. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. En el nombre de Jesús. Quiero que todos lo lean, hermano. Creo que todos lo lean. Porque empezó el Apocalipsis hace años. El que da testimonio de estas cosas dice ciertamente: vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Gracias, Padre, Padre Santo. Nosotros sabemos que si tú vienes, nos llevas contigo, Señor. En el nombre bendito de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Que reciba la palabra, guiada por tu Espíritu Santo siempre, Señor. Tú nos adviertes, Padre, para que podamos ser nosotros bienaventurados y todo lo que emprendamos, Padre, va a ser bendito. Todo lo que emprendamos prosperará, Señor. En el nombre bendito de Jesús, para la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias por estos 7 ejemplos que nos diste de lo que es la palabra, Padre. La palabra en nuestra vida es toda la vida. Es toda la vida, Padre. En el nombre de Jesús. Por eso
centurión dijo, di la palabra y mi siervo sanará en el nombre de Jesús. Hoy dimos la palabra y si hay algún enfermo está sano por el poder del Espíritu Santo. Dimos la palabra y el siervo sanará en el nombre de Jesús. Si hay algún enfermo del alma, del espíritu, hoy va a ser sano, Padre, por tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces y estás haciendo. Señor, esta oración, Señor, sacerdotal, como la mandaste, y Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, en el nombre de Jesús. Y las fuerzas que tú das, Padre, y nos bendices. Yo te doy gracias por el pueblo que nos diste, por los hermanos que nos diste. Yo te doy gracias cuánto amas esta iglesia, cuánto nos ama para dar palabra tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Y todo hermano que pueda tener cualquier problema en circunstancia, que pueda tomar la palabra de hoy en adelante, Señor, y que puedan leer 4 versículos que van a tener sed de ti, Señor, y ven el corazón que ellos quieren, aunque ellos crean que no pueden, pero tú sí puedes, porque tú eres poder, Señor, en nuestras vidas. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te vamos a dar alabanza y después vamos a ministrar, Señor. También vamos a dar la Santa Cena a aquellos que no pudieron tomarla, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Mientras ponen esta alabanza, vamos a preparar la Santa Cena, Padre, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabe al Señor.